Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Natalia Braganza de Oliveira. Soy del grupo T1 y voy a presentar lo que es hipertensión portal para la materia de fisiopatología 2. Bien, la hipertensión portal se va a definir como un síndrome clínico común y va a estar definido hemodinámicamente como un aumento patológico de gradiente de la presión portal. Esta presión portal se va a dar por la diferencia de presión entre la vena porta y la vena cava inferior y por la formación de colaterales portosistémicas que van a derivar parte del flujo portal a la circulación sistémica. Podemos ver una imagen donde podemos ver acá la presión normal y acá aumentada viendo una dilatación de los vasos. Esta hipertensión portal comienza a ser clínicamente significativa cuando aparecen, claro, las manifestaciones clínicas. Y estas van a aparecer cuando la presión sea mayor a 10 milímetros de mercurio. Puede ser secundaria a un bloqueo prehepático, intrahepático o posthepático. Cuando hablamos de la epidemiología, según la OMS, tiene una prevalencia menor a 5 por cada 10.000 habitantes. Y es la causa de hipertensión portal en el más del 30% de los niños con hemorragias por varices esofágicas. Es una de las principales complicaciones graves. Hablando un poco de lo que es las bases anatómicas y fisiológicas, el sistema portal se va a originar en lo que es el mesenterio, el intestino y el vaso. Entonces, la vena porta va a estar formada por tres venas importantes, que es la esplénica, la mesentérica inferior y la mesentérica superior. La mesentérica superior va a recibir el drenaje venoso de lo que es el colon derecho y el intestino delgado. La mesentérica inferior se va a juntar con la vena esplénica. Esta vena esplénica va a recibir a las venas gástricas cortas también. Entonces, una vez que se junta la vena esplénica con la mesentérica inferior, estas van a formar lo que es el tronco espleno-mesentérico. Este tronco, entonces, en otras palabras, va a recibir drenaje del vaso, parte del estómago, del páncreas, del duodeno, del colon izquierdo. Una vez que se ha formado la vena porta, esta va a ingresar al hígado por lo que es el ilio hepático y se va a dividir en derecha y en izquierda. El sistema portal va a ser la vía final para transportar sangre venosa y presenta una baja presión. La presión normal va a ser de 5 a 10 milímetros de mercurio. Y también algo importante es que proporciona aproximadamente 75% del flujo sanguíneo hepático. Algo importante que tenemos que saber sobre la fisiología es sobre el flujo a través de un vaso. Este flujo va a estar determinado por un gradiente de presión y por una resistencia vascular. Y acá podemos hablar de lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos afirma que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Cuando hablamos que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión, nos referimos a que cuanto mayor sea esa diferencia de presión de P1 de un extremo a P2 en el otro, mayor va a ser el flujo sanguíneo. Y cuando nos referimos a inversamente proporcional a la resistencia, quiere decir que cuanto mayor sea la resistencia, menor va a ser el flujo sanguíneo a través de un vaso. Y cuanto menor sea la resistencia, el flujo sanguíneo va a ser mucho mayor también. Cuando hablemos un poco, vamos a hablar ahora un poco de la etiología.
La etiología la podemos dividir según la localización en prehepática, hepática y poshepática. En el caso de prehepática, esta puede ser causada, esta va a estar localizada antes de que la vena porta llegue al hígado. Entonces puede darse por una obstrucción, como por ejemplo una trombosis de la vena porta o esplénica. También puede ser de la mesentérica superior e inferior. También tenemos un aumento del flujo de la vena porta, que se puede dar por una fístula arteriovenosa o por una esplenomegalia. Esta esplenomegalia va a ser masiva y va a ser causada por un trastorno hematológico primario. Cuando hablamos de una localización hepática, esta puede ser presinusoidal, sinusoidal o postsinusoidal. Hablando de tipo presinusoidal, se va a dar por una hipertensión portal idiopática o otros trastornos periportales, como la colangitis biliar primaria, sarcoidosis, fibrosis primaria congénita. Y también tenemos la esquistosomiasis. La causa de tipo sinusoidal tenemos lo que es la cirrosis, y es una de las principales causas para la hipertensión portal. Esta cirrosis va a venir con todas sus etiologías que terminan produciendo esa misma. Y tenemos el tipo de post-sinusoidal, que se va a ser causada por un síndrome de obstrucción de los sinusoides hepáticos, que se va a dar por una enfermedad veno-oclusiva hepática. Cuando hablamos entonces, por último, de la localización de tipo post-hepática, o sea, una vez que sale del hígado, puede ser causada por una obstrucción también, a causa de una trombosis de la vena hepática, como es el caso en el síndrome de Budd-Chiari, o una obstrucción de la vena cava inferior. También tenemos una causa importante que es la resistencia al llenado de las cavidades cardíacas derechas, como es el caso de la miocardiopatía restrictiva con insuficiencia cardíaca derecha o una pericarditis constrictiva. Hablando ahora un poco de la fisiopatología. El principal causante de la hipertensión portal se va a dar por el aumento de la resistencia intrahepática. Este aumento de esta resistencia a nivel intrahepático, como por ejemplo la principal causa, la cirrosis, se va a dar por dos componentes. Un componente que es una alteración estructural originada en la distorsión de la arquitectura vascular. Esta puede ser provocada por una fibrosis o por los nódulos de regeneración. Y por otro componente que son las alteraciones funcionales, generado en el incremento del tono vascular de la microcirculación, causado por la disfunción endotelial. Entonces, estas dos alteraciones funcionales y estructurales van a causar un aumento de la resistencia intrahepática, que va a causar una hipertensión portal. Esa hipertensión portal va a causar una vasodilatación esplánica y sistémica, que es donde se van a formar las colaterales portosistémicas también, como son las varices esofágicas, por ejemplo. Y se va a producir una hipotensión arterial. Esta hipotensión arterial va a producir una hipovolemia. Y como un mecanismo importante de compensación, se va a activar el sistema vasoactivo, como por ejemplo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a causar un aumento en la retención de agua y sodio. Una vez que existe este aumento de agua y sodio, va a aumentar la volemia, aumentando el flujo venoso portal y aumentando aún más la hipertensión portal. Entonces se forman los colaterales portosistémicos. Algo importante que tenemos que resaltar es la alteración del sistema nervioso adrenérgico. Entonces, las células endoteliales van a producir sustancias vasoactivas, como por ejemplo óxido nítrico, glucagón, péptido intestinal vasoactivo, factor de necrosis tumoral alfa, endotelina 1. Y entonces va a ocurrir la vasodilatación esplánica,
Va a ocurrir la hipotensión arterial. El mecanismo de compensación es que se va a producir la angiotensina 2, la hormona antidiurética, y norepinefrina, que llevan una vasoconstricción, un aumento de retención de agua y sodio, aumentando la bulimia y aumentando la hipertensión portal. Entonces, algo importante que tenemos que saber es el aumento de la resistencia intrahepática, que es la principal causa de la hipertensión portal, va a estar causada por los nódulos regenerativos que se van a formar ante una lesión, las bandas fibróticas, entonces los cambios estructurales, o algo muy importante que es la capilarización de los sinusoides, inflamación celular con las células de Kupffer y los hepatocitos. Y algo que tenemos que saber es que la vasodilatación hepática se va a dar principalmente por la enzima óxido nítrico sintetasa, también denominada de ENOS. Entonces, si este ENOS disminuye, va a causar un aumento en la resistencia intrahepática, ¿correcto? La disminución de este ENOS se va a dar por la acción de una proteína inhibitoria llamada caveolina. Entonces, esta caveolina 1 va a inhibir los ENOS y va a causar un aumento de la resistencia intrahepática. Ahora hablando de lo que es el cuadro clínico, debemos tomar en cuenta un signo muy importante que es la citis, que va a ser el acúmulo de líquido en la cavidad abdominal. Esto se va a dar principalmente por la retención de agua y sodio, que es uno de los mecanismos de compensación causados por la hipovolemia, por una hipotensión arterial. Entonces, también se va a dar por un aumento de la presión intravascular en el sistema linfático, tanto hepático como retroperitoneal y en el mesenterio, causando aún más una acumulación de líquido. También, algo importante es que cuanto mayor sea la alteración funcional hepática, menor va a ser la excreción de agua y sodio por el riñón, causando aún más un acúmulo de líquido. También, otra causa importante es la hipoalbuminemia. Esta disminución de albúmina se va a dar por la disminución en su síntesis en el hígado. Entonces, como va a disminuir la albúmina, esta va a causar un desequilibrio en las fuerzas de Frank Starling, aumentando la presión hidrostática y causando salida de líquido hacia el intersticio. Otro signo muy importante es el desarrollo de canales colaterales. Es uno de los efectos patológicos mayores causados por la hipertensión portal. Entonces, este desarrollo de colaterales que van a llevar sangre del sistema venoso portal a la circulación sistémica se va a dar a la vena cava superior por la hemiácigos a través de las varices gastroesofágicas, por venas intercostales y diafragmáticas. Entonces es acá que van a aparecer las varices esofágicas, cuando la presión sea mayor a 12 milímetros de mercurio. Y también se van a dirigir a la vena cava inferior a través de la vena renal izquierda y el plexo hemorroidal inferior, produciendo los hemorroides. Van a hacer entonces la dilatación de las venas esofágicas del plexo hemorroidal. Y también se va a formar lo que es el ciclo de la cabeza de medusa, como podemos ver acá en la imagen. Este abdomen que presenta citis, es un abdomen globoso, y presenta acá la cabeza de medusa, que es la circulación colateral producida por la hipertensión portal. Otro signo importante es la esplenomegalia. Esta esplenomegalia se va a dar por un hiperesplenismo.
o sea, van a disminuir el tiempo de vida de las células sanguíneas. ¿Qué es lo que va a causar esto? Una leucopenia, una anemia y una trombocitopenia. O sea, esta trombocitopenia va a ser causante de las hemorragias. Otra complicación también muy importante es lo que es la encefalopatía hepática. Esta encefalopatía se va a dar por una derivación portosistémica, o sea, va a existir una derivación del amoníaco y toxinas del intestino hacia la circulación general. Entonces, estas sustancias se van a comenzar a acumular, van a producir un edema, va a aumentar la presión intracraniana y enclavamiento de la amígdala cerebelosa y tallo cerebral, produciendo síntomas neurológicos, como lo que es la ictericia, la somnolencia, confusión, coma, alteraciones de la personalidad. También otra complicación importante tenemos al síndrome hepatorenal. Este síndrome hepatorenal se va a dar por una disfunción renal sin tener una alteración histológica en el tejido propio renal. Y el riñón no va a poder cumplir su función principal, que es la filtración glomerular. El diagnóstico, entonces, va a ser principalmente clínico, por los signos y síntomas importantes que acabamos de describir, y laboratorio. El uso del laboratorio, entonces, va a ser indispensable lo que es la bilirrubina total parcial, sea las pruebas de funcionalidad hepática, plaquetas con las pruebas de coagulación, proteínas totales, electroforesis de proteínas para ver la cantidad de albúmina. También podemos usar los exámenes complementarios del diagnóstico por imagen, que se va a dar el ultrasonido y Doppler. Este va a permitir la detección de varices esófago-gástricas, va a detectar la obstrucción del sistema porta y suprahepático y el Doppler, la evaluación del estado hemodinámico del sistema portal. Acá podemos ver una fotografía tipo Doppler, que nos va a mostrar el flujo del sistema portal. También podemos realizar la medición de la presión portal o el gradiente de la presión hepática venosa. Estos van a reflejar el tipo y la gravedad de la hipertensión portal. Y ya va a ser un método de tipo invasivo. También se puede realizar una biopsia hepática, puede ser percutánea por la parotomía. Esta nos va a ayudar a establecer un diagnóstico etiológico y la gravedad de la lesión hepática. Y algo muy importante, el gold estándar para el diagnóstico de las varices esofágicas es la esofagogastroduodenoscopía. Entonces nos va a ayudar para diagnosticar una hemorragia variceal y también para su tratamiento en caso de que exista una ruptura que cause una hemorragia digestiva alta grave. Ahora sobre el tratamiento. El tratamiento entonces podemos realizar con el uso de vasopresina para una hemorragia digestiva alta. También la podemos prevenir con el uso de beta bloqueadores no selectivos, como lo que es el propanolol, una dosis de 40 a 80 miligramos por vía oral 2 veces al día, nadolol de 40 a 160 miligramos VO una vez al día, el timolol de 10 a 20 miligramos VO 2 veces al día, el carvedilol de 0,25 a 12,5 miligramos VO 2 veces al día. También podemos utilizar los nitritos asociados a vasopresina o otro fármaco. En caso de que exista una hemorragia digestiva alta, podemos realizar tratamiento endoscópico por medio de ligaduras, escleroterapia, cesando esa hemorragia. También tenemos el tratamiento quirúrgico. En casos más graves podemos realizar el procedimiento denominado TIPS, que es un shunt, una derivación portosistémica intrahepática transjugular. Como podemos observar acá en la imagen, se colocó una derivación. Y en casos mucho más graves podemos realizar
un trasplante. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias.